Amén. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Leemos las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, por la enseñanza que has separado para nosotros en esta hora. Te pedimos que permitas al Espíritu de gracia ministrarnos para que podamos entender lo que tú quieres decirnos. Y no solamente entenderlo, sino aplicarlo a nuestras vidas en el diario vivir. Pedimos con confianza, entendiendo por tu santa palabra que tu oído está atento a nuestra oración. Te damos gracias por tu bendición, ministración, el consuelo, la fortaleza, el gozo. En el nombre de Jesucristo, Padre Santo. Gracias, buen Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. La Biblia nos dice a nosotros en el capítulo 6 de Efesios que nosotros no luchamos contra carne ni sangre. No luchamos contra carne ni sangre. Pero nos enseña la Biblia que luchamos, que hay una lucha continua. El caminar del cristiano es una lucha continua, diaria, día y noche. Mientras vamos camino a nuestra morada eterna, tenemos que luchar, porque es un camino de fe. Es un camino de fe. Y Dios designó, el diseño de Dios es precisamente de que este camino sea así, de fe. Si no fuera de fe este camino, el camino no se pudiera vivir. No se pudiera vivir porque nosotros no estamos capacitados, como seres humanos, no estamos capacitados, como seres de una naturaleza caída, no estamos capacitados para conocer a capacidad, a cabalidad, las dimensiones de la lucha. Siendo creyentes, teniendo el Espíritu Santo morando en nuestros corazones, conociendo las Sagradas Escrituras, con todo y con eso no tenemos la capacidad, la habilidad de conocer las dimensiones de la lucha. Hermanos, no la tenemos. Por eso es necesario que este caminar sea por fe. La Escritura dice que el justo vive por fe. Y eso de que el justo vive por fe tiene dos formas de aplicarlo. Número uno, de que la vida del cristiano es por fe. Se vive como cristiano por fe. Y dos, la única forma de poder vivir como cristiano es por fe. Entonces, como eso es una gran verdad, es así una realidad, el apóstol San Pablo, en este pasaje de la Escritura que acabamos de leer, nos dice que las armas de nuestra milicia, menciona la palabra milicia porque en el versículo 3 él dice que aunque nosotros andamos en la carne, no militamos según la carne. Andamos en la carne. Uno, andamos en la limitación de un cuerpo físico, limitación del cuerpo físico. Y dos, andamos no solamente en la limitación del cuerpo físico, sino que andamos en la limitación
de una naturaleza humana que es caída. Cuando estamos hablando de la carne, hablamos en esos dos aspectos. En el aspecto natural, que estamos dentro de un cuerpo físico limitados, y dos, en el aspecto espiritual, que estamos en una naturaleza humana que es caída. Pero, él dice que aunque andamos en la carne, en el cuerpo físico y la limitación del cuerpo físico, no militamos conforme a la naturaleza humana caída, que también estamos viviendo aquí en este tiempo en la naturaleza humana caída, pero no militamos. Una cosa es andar en la naturaleza humana caída como el cuerpo físico y otra cosa es militar. Otra cosa es que la vivencia nuestra como seres humanos y la vivencia natural en todas las dimensiones sea de acuerdo a la naturaleza humana caída. Estas cosas hay que entenderlas como creyentes. Si nosotros no las entendemos como creyentes, vamos a pensar que la vida del cristiano se puede vivir como uno piense que debe vivirla y que las fichas caigan donde quieran. Y la Biblia nos enseña a nosotros que no es así, es todo lo contrario. El apóstol Pablo nos dice aquí, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No militamos en la carne porque las armas no son carnales. No militamos en la carne, no vivimos en la carne porque las armas no son carnales. Estoy tratando de que nos quedemos con el concepto de milicia, de guerra, de lucha, de batalla. De que se plasme en nuestra mente, en nuestra vida, el concepto de que la vivencia del cristiano es una lucha, una batalla continua. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, no importa el día que sea, no importa el lugar que sea, va a ser una continua lucha, una continua batalla. Y les repito que la razón por la continua batalla es porque nosotros vivimos aquí en el tiempo y en el espacio en una naturaleza humana que es caída. Nosotros estamos en un proceso de regeneración. Nuestro espíritu ha sido hecho libre. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo como Salvador, nuestro espíritu fue hecho libre para que pueda conocer al Señor, para que pueda adorar a Dios, para que pueda alabar al Señor, para que pueda conocer a Dios, para que pueda conocer la revelación, para que pueda comunicarse con Dios, para que pueda elegir de servir al Señor y sujetarse al Señor, nuestro espíritu. Pero nuestra alma está en un proceso todavía. Se llama el proceso de regeneración. Regeneración. Y en el proceso de regeneración, nosotros necesitamos hacer varias cositas. Una de las que nosotros necesitamos hacer es detenernos a veces y aprender, estar dispuestos a aprender cómo vivir la fe, cómo se vive en la fe. 2, estar dispuestos a desaprender la forma que nuestra naturaleza aprendió por causa del pecado. Desaprender la forma en que nosotros y las cosas que nosotros aprendemos por causa del entorno, el medio ambiente en el cual nosotros nos desarrollamos. Un medio ambiente que es saturado por mucha información. Información de diferentes fuentes, información de diferentes naturalezas, información con diferentes propósitos,
Y somos saturados con información, especialmente en este tiempo que nosotros estamos viviendo a punto del Señor levantar la iglesia. Y por esa razón es necesario que estemos dispuestos a desaprender lo que nuestra naturaleza humana caída y nuestra alma que está en la regeneración, proceso de regeneración, aprende. Porque todos los días nosotros aprendemos cosas nuevas. En esta naturaleza que es caída, aprendemos cosas nuevas. Hermanos queridos, el alma nuestra está hecha de tal forma que nosotros recibimos información y a veces nos quedamos con esa información y no nos damos cuenta que nos quedamos con una información que oímos o que nos experimentamos. Se lo voy a probar para los que no me creen. Me están mirando así con una cara de incredulidad. ¿Por qué usted cree? ¿Por qué usted cree que usted va y sale a una tienda y le están mostrando un producto y una semana lo ve de una forma y la próxima semana va y lo ve de otra forma? ¿Por qué hay tantos productos nuevos que salen? Y usted va y pasó y se fue a su casa y de repente sintió el deseo de conseguir algo que usted vio. Nadie le dijo a usted que usted tenía que comprar eso. Pero los expertos saben que ellos están enviando una información a su mente y a sus emociones y a sus decisiones, una información. Y esa información se quedó con usted. Usted la aprendió. Si usted no se da cuenta de esa dinámica, y si usted había una frase que la usaba una abuela que decía, si usted no se espabila, se queda con esa información y va a hacer precisamente lo que la gente que envió la información quiere, que usted compre un producto. Y hay gente que se pasan comprando y comprando y comprando y comprando y comprando, comprando y comprando y comprando. Yo tenía un amigo y que trabajábamos juntos en una mueblería en New Jersey, en Paterson, New Jersey. Él me enseñó muchas cosas a mí en relación al vender. Y una vez él estaba con un cliente y habla con él, hablando con él, y el cliente salió con una aspiradora en sus manos. Cuando llegó a su casa, se dio cuenta y dijo, ¿para qué yo compré esta aspiradora si no ni alfombra tengo? Así hace, hermano, el enemigo nuestro usa precisamente este siglo, él es el Dios del siglo, para enviarnos información, para empaparnos de información. ¿Por qué es que usted cree que hay tanta juventud ahora mismo en la nación haciendo revoluciones y haciendo cosas que ellos no saben, haciendo reclamos? Estaba mirando esta mañana que en Los Ángeles bloquearon una vía principal, bloquearon por lo que está sucediendo en Israel. Pues si no quiere, si tiene problemas con Israel, váyanse a Israel y hagan esa demostración, porque la están haciendo aquí molestando a la gente que está tranquila aquí. Porque la información, queridos hermanos, es información. Y la gente responde a esa información. La naturaleza que nosotros vivimos está capacitada para eso. Si nosotros como creyentes no nos percatamos de esa gran verdad, vamos a estar luchando con cosas innecesarias. Por eso es que hay que aprender y hay que desaprender y luego hay que reaprender. Aprender, desaprender y reaprender. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales y nosotros no luchamos con carne ni sangre.
Él dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Poderosas en Dios. Gloria a Dios. Podemos nosotros luchar en lo natural con la guerra y la lucha que nosotros estamos combatiéndonos. En lo natural no se puede. Porque no luchamos contra carne ni sangre. Fíjate, y como no luchamos contra carne ni sangre, aunque la carne y sangre que está en nosotros, está con nosotros, quien utiliza la debilidad de la carne y la sangre y la información que está afuera es el enemigo, con el cual no es carne y sangre. Él la utiliza. Fíjate, por eso es que nosotros necesitamos aprender cómo Dios piensa, aprender quiénes somos nosotros, aprender cómo funciona la fe, aprender cómo utilizar la fe. Amén. Desaprender lo que esta naturaleza humana caída ha aprendido a través de los siglos, a los años, o lo que aprendió ayer, que no nos conviene, hay que desaprenderlo. Lo que aprendió la semana pasada, desaprenderlo y luego reaprender. Y el reaprender hay que activarlo todos los días. Porque esta naturaleza humana caída tiene otra capacidad. Esta naturaleza humana caída tiene otra capacidad y es que es olvidadiza. Nosotros nos olvidamos de lo que el Señor nos dijo ayer, la semana pasada. Nos olvidamos, queridos hermanos. Y cuando estamos oyendo la voz del Señor, le decimos al Señor, sí, eso es cierto, eso lo voy a hacer. Pasó una semana y nos olvidamos. ¿A cuántos les han pasado eso? ¿A cuántos les ha pasado? Nos pasa a todos. Esa es la razón por la cual estoy diciendo lo que estoy diciendo. Cuando uno aprende, las cosas que uno aprende se quedan con uno. Y nosotros tenemos la capacidad de aprender cosas nuevas. Se lo provee. Tenemos la capacidad de aprender cosas que son adversas y contrarias a nosotros. Si tenemos la capacidad de aprender cosas que son contrarias a nosotros, tenemos también la capacidad de aprender cosas que son buenas para nosotros. Porque Dios nos dio una mente a nosotros precisamente con ese propósito de que podamos aprender. Una mente con varios sentidos para que la utilicemos y podamos aprender. Yo les dije a ustedes una vez que la fe tiene lógica y hablamos sobre un tema que titulaba la lógica de la fe. Porque la lógica no tiene nada que ver con lo que yo siento, la lógica tiene que ver con lo que yo sé de la Sagrada Escritura. La fe no tiene nada que ver con lo que yo siento, la fe tiene que ver con lo que yo sé de la Sagrada Escritura. Y lo que Dios dice es lógico siempre. Aunque usted no lo entienda, es lógico. ¿Y cómo usted utiliza lo que usted no entiende? Simplemente confianza y dependencia total en la persona, en el carácter, en la palabra y en la obra del Señor Jesucristo. Eso es lógica. Si lo dice ahí, entonces hay que hacerlo. Eso es lógica. Tan sencillo como se lo estoy diciendo. Pablo dice entonces, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? La palabra fortaleza nos da a nosotros la idea de sostener con seguridad. Sostener con seguridad. Cuando usted mira un castillo, usted está mirando algo. Cuando usted lo mira dice, eso está bien construido, fuerte. Por eso se llama fortaleza, porque es algo fuerte, da seguridad. Y de ahí viene la palabra que Pablo usa, fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción, aniquilación, es la palabra que usa Pablo. Esa palabra destrucción
nos está hablando de aniquilación de fortalezas. Fortalezas que en lo natural no pueden ser destruidas. Pero como las armas de nuestra milicia no son carnales, entonces sí podemos destruir las fortalezas. Independientemente del castillo, de la naturaleza del castillo, de la forma en que está creado el castillo, ese castillo, ese edificio, esa construcción que sirve para sostener y proteger en la milicia nuestra, nosotros Dios nos ha dado la capacidad de destruir esas fortalezas, destruirlas. Y hay varios tipos, hay diferentes tipos de fortalezas, diferentes tipos de fortalezas y diferentes fuentes de fortaleza. Diferentes tipos de fortaleza, diferentes fuentes de fortaleza, diferentes propósitos de fortaleza. Como en lo natural, usted ve ciertas fortalezas que tienen diferentes fuentes, que tienen diferentes propósitos. Ahí el tipo de la fortaleza. En lo espiritual y de lo que estamos hablando es la misma cosa. Hay diferentes tipos de fortaleza, hay diferentes fuentes de fortaleza, hay diferentes propósitos de esas fortalezas. ¿Cómo nosotros bregar con esas fortalezas? Hay que aprender para conocer esas fortalezas. Hay que aprender para conocer la fuente de esa fortaleza. Y si con lo que estamos utilizando no nos sirve para bregar con ese tipo de fortaleza, que ya le voy a decir algunas, no nos sirve para bregar, entonces hay que desaprender y luego reaprender para bregar con esa fortaleza. Yo no sé si yo me estoy dando a entender. Alabado sea el Señor. Alaba lo que Él vive. Una de las fortalezas, o una de las fortalezas, las levantamos nosotros cuando permitimos ciertos pensamientos. Si nosotros permitimos ciertos pensamientos, estamos levantando ciertas fortalezas. Hay ideas que aceptamos y dejamos que tomen raíces. Cuando usted oye una idea y usted deja que esa idea tome raíces, usted oye un pensamiento y deja que ese pensamiento tome raíces, se está formando una fortaleza que va a pelear en contra suya y que simplemente entró por los pensamientos. Toma raíces en nuestra mente. De ahí pueden pasar a nuestra voluntad para que nosotros decidamos ponerla en práctica. Oímos pensamientos, le prestamos atención a lo que oímos. Le prestamos atención a lo que oímos. Comenzamos a procesar lo que estamos oyendo, aceptamos lo que oímos y se ha convertido en una fortaleza. Por eso es que hay gente que operan, hay gente que funcionan, hay gente que obran, hay gente que hacen, que lo hemos visto en estos días, haciendo cosas, destruyendo, quemando ciudades y haciendo reclamos que ellos mismos no saben el por qué han aceptado esos reclamos. Ellos mismos no saben. No saben. Hay unos grupos aquí que movilizan las masas haciendo reclamos sobre justicia social. Y ellos no saben ni la fuente ni el porqué de la justicia social. Al punto de que hoy hay iglesias haciendo también reclamos de justicia social, progresistas, iglesias. Y no saben la fuente, no saben quién está detrás de eso. Pero lo han oído, les suena bien, porque la Biblia habla de justicia social,
y habla de justicia. Y hay creyentes que han tomado ese concepto, esa idea de justicia social, simplemente porque la Biblia habla de justicia. Y enseñan y predican eso y se involucran en esos movimientos sin saber de dónde viene eso, sin saber qué es lo que quieren esos grupos, esa idea, ese pensamiento. Pero han oído el pensamiento, lo han aceptado y de ahí ha pasado a su voluntad y han practicado. Y así se ha convertido en una fortaleza en muchas personas. Es una fortaleza. Es necesario, queridos hermanos, es necesario, hablando ahora a la iglesia del Señor, es necesario que nosotros usemos las armas de nuestra milicia para destruir, derribar, aniquilar esas fortalezas. Aniquilarlas, porque cualquier fortaleza que viole la Escritura, esa fortaleza no viene de Dios. Cualquier información que contradice la Escritura, esa información no viene de Dios. Cualquier pensamiento que contradice las enseñanzas de la Escritura y la fe, eso no viene de Dios. No importa cuán lindo suene, no importa que use los mismos nombres que usa la Biblia. Hermanos queridos, si hay una contradicción con la fe y con la revelación de Dios, eso no viene de Dios. Llámese como se llame. Lo diga quien lo diga, lo enseñe quien lo enseñe. Si viene un ángel a decirle algo del Evangelio y ese ángel lo que dice contradice la palabra del Señor, reprenda a ese ángel en el nombre de Jesucristo. Ahora, ¿cuánto más cualquier Juan de los Paslotes que venga a enseñar cualquier cosa? Nosotros tenemos que prestar atención a lo que oímos, queridos hermanos, especialmente en este tiempo. Cristo está a punto de levantar su iglesia y hay gentes abandonando las filas del Evangelio para escuchar cualquier bobería que el diablo se ha inventado, que los demonios han inventado y las traspasan por los medios de comunicación y la gente como corderito al matadero siguiendo detrás de esa. Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude, y tenga paciencia con nosotros para que nosotros tengamos el tiempo y la oportunidad de analizar qué es lo que nosotros estamos aceptando, estamos escuchando. Analizarlo bien, colarlo a través del mejor colador. Este es el mejor colador que hay, se llama la Biblia. Colarlo a través de la Biblia, a ver si eso viene de Dios. O de dónde viene eso que estamos escuchando o aceptando. Porque el justo tiene que vivir por fe. Y la fe no contradice la Biblia. El justo tiene que vivir por fe, pero la fe no contradice la Escritura. Por el contrario, la acepta, la vive, la predica, la enseña, la comunica. Pero cualquier otra información que contradiga las Sagradas Escrituras, eso no viene de Dios. Hay fortalezas que nosotros las creamos por causa de lo que pensamos. De lo que pensamos. Y hermanos, todo ser humano tiene la capacidad de pensar. Usted no ha oído un dicho o a una persona decirle a otra persona. Esto se usaba más anteriormente que ahora, pero se utilizaba, que decían, la cabeza no se hizo solamente para ponerle sombrero. Lo que están diciendo es, nos dieron una cabeza para utilizarla para pensar. Los pensamientos, ¿qué fue lo que hizo Satanás con Eva? Le llenó la cabeza de ciertos pensamientos y ella oyó, procesó esos pensamientos, los aceptó y actuó en base a esos pensamientos. ¿Cuál es el resultado? Hermanos queridos, nosotros estamos viendo diariamente el resultado. Entonces se levanta por la mañana y dice, ay Señor, ¿cuándo se acabará esto? Eso es el resultado de aquello que pasó allá en el
Ah, los pensamientos de Eva. Y luego Eva le presenta a Adán, y Adán, en vez de correr con la orden que primero le habían dado, se llevó de dar por los pensamientos que le dijo Eva, y procesó los pensamientos y los aceptó y dijo. Gloria sea el Señor Jesucristo. Bueno, por eso estamos aquí. Gloria a Dios Todopoderoso. Hermano, las cosas hay que mirarlas como son y hay que hablarlas como son. Hay que decirle al color blanco, blanco, y al color negro hay que decirle negro. Porque de lo contrario, te van a convencer de que el color blanco es negro y que el color negro es blanco. Esa tiene la capacidad que tiene nuestra mente y nuestra voluntad. Por eso yo les digo a ustedes, cuelen bien lo que oyen a través de los medios de comunicación. Por favor. Otras fortalezas vienen del siglo. Las fortalezas que vienen del siglo. Cuando estamos hablando del siglo, estamos hablando del mundo. La Biblia le llama al siglo el mundo. La Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ni améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cómo conocemos nosotros las cosas que están en el mundo? Juan dice en 1 Juan 2, la vanagloria de los ojos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. En esas cosas que menciona Juan, nosotros encontramos el mundo. Encontramos el mundo. Y lo fácil que es para esta naturaleza, queridos hermanos, esta naturaleza, aceptar las fortalezas del siglo. ¿Por qué? Si usted lee el capítulo 2 de Génesis, si se lo encuentro, se lo leo ahora. Si no se lo encuentro, usted va a tener que tomar mi palabra por lo que estoy diciendo. Génesis 2:9 dice, Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol, escuche bien, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Quiere decir que a la vista era bueno. Era delicioso el árbol. Pero esa capacidad de ver lo delicioso que era el árbol antes de la caída, ¿se eliminó? ¿Se eliminó esa capacidad de ver lo delicioso que era el árbol antes de la caída? No, hermano, no se ha eliminado. Eso se traspasó a después de la caída. Entonces, nuestros ojos ahora miran los deseos de la vista. Eso es lo que está hablando Juan. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Podemos nosotros, hablando de la iglesia, podemos nosotros, la iglesia del Señor, hacer una diferencia entre lo que los ojos nos están diciendo. Y cuando estamos hablando de los ojos, estamos hablando de los sentidos naturales. Podemos nosotros, los creyentes, hacer una diferencia y designar con los sentidos naturales, designar si algo vale la pena prestarle atención o no. Sí podemos, porque la naturaleza nuestra ha sido inyectada con una nueva naturaleza que se llama el nuevo hombre. El nuevo hombre no le interesa las cosas del siglo. El nuevo hombre no le interesa las cosas de la tierra. El nuevo hombre no le interesa las cosas de los ojos, la vanagloria de la vida. El nuevo hombre sabe lo que le interesa: servir a Dios, obedecer al Señor, alabar al Señor, adorar al Señor, irse al cielo. El nueva criatura. Y si eso es verdad, ¿por qué es que nosotros tenemos tantos problemas para servir al Señor? Porque nosotros en esa nueva naturaleza servimos a Dios juntamente con la vieja naturaleza. Juntamente con la vieja naturaleza.
Entonces la vieja naturaleza nos dice a nosotros unas cosas, el nuevo hombre nos dice a nosotros otra cosa. Capítulo 7 de Romanos. Y a veces, porque lo que dice Génesis 2:9 se traspasó a después del pecado, nosotros prestamos atención a los deliciosos de los ojos o de los sentidos naturales. ¿Y qué sucede con eso? Se forman fortalezas en nosotros que son bien difíciles de derribar. Se forman bien. Por eso es que hay creyentes que están ligados a la pornografía. Creyentes ligados a la pornografía. Atados por la pornografía. Creyentes que no pueden salir de ciertas situaciones que les impiden servir a Dios, que son contrarias a la fe, que son contrarias a la Sagrada Escritura. Hay creyentes que lo mismo que hace la droga para el drogadicto, el chisme hace para esa persona lo mismo. Vean, 4 pastores que por ser pastores no podían hablar con cualquier persona, por lo que es obvio. Se metieron en un bote y se fueron al mar en un bote para ministrarse unos a otros y confesarse sus pecados. Y uno de los pastores dijo, bueno, mi problema es que pues yo me robo el dinero de la iglesia, me lo robo, dijo uno de los pastores. Quiero que oren por mí por eso. Otro pastor dijo, es que yo tengo todavía problemas con el sexo opuesto, las faldas, todavía tengo muchos problemas. El otro pastor dijo, es que yo tengo todavía muchos problemas con mi carácter. Demasiado muchos problemas con mi carácter. Y ofendo a todo el mundo, ofendo a mi esposa, ofendo a los hermanos de la iglesia, ofendo a todo el mundo. Oren por mí. Y el cuarto analizó bien, porque dijo, bueno, oren por mí, porque yo estoy loco por salir del bote para contar lo que yo he acabado de oír aquí. Yo no sé si lo trajeron para atrás o lo dejaron allá en el medio del mar, pero... Fortalezas que se forman en nuestras vidas, que comienzan, ¿sabe por dónde? Por lo que oímos por los sentidos. Oímos por los sentidos. Vienen de afuera, vienen de nosotros, vienen del enemigo. La forma de fortificarse y sostenernos cautivos es la misma. La forma que el enemigo utiliza para sostenernos cautivos en una fortaleza es la misma. Una idea que aceptamos, que dejamos que se arraigue, eche raíces. Confesamos como correcta esa idea y la ponemos en práctica. Se ha creado una fortaleza en nuestras vidas, que se nos hace difícil. Ese pastor último que testificó, no se sabe si se lo trajeron a la tierra o no. Pues no se pudo bregar con esa fortaleza. Pero hermanos queridos, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios. Versículo 15, derribando, aleluya, demoliendo, rebajando, destruyendo, argumentos. ¿Sabe lo que es un argumento? ¿Sabe la palabra que usa en el original para argumento? Es computación, cálculo. Porque el enemigo cuando te tira un argumento es un cálculo que el enemigo te está tirando. Él sabe por la información que tiene de ti, sabe el argumento que te va a tirar que tú vas a aceptar porque tiene información de ti. Entonces hace un cálculo y te tira esa información, te tira ese razonamiento, te tira esa idea, ese pensamiento,
para que tú lo aceptes. Entonces nosotros tenemos unas armas que Dios nos ha dado que son poderosas para destruir los argumentos. Argumentos son que se meten en las emociones. Argumentos que pasan por la mente, pero pasan por las emociones. Lo que no sabemos, lo que no entendemos, y tratamos de entender para poder creer lo que oímos, los pensamientos que aceptamos, confesamos que son contrarios a lo que pedimos, lo que dice la religión sin revelación, lo que dice el siglo, lo que dicen las instituciones del siglo contra la revelación de Dios, las falsas doctrinas, todas estas cosas son argumentos, falsas expresiones de fe son argumentos, falsos conceptos de fe, esos son argumentos, falsos conceptos del cristianismo, esos son argumentos que el diablo tira, que el siglo tira. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y el texto sagrado dice claramente, derribando argumentos y toda altivez. La altivez son cosas elevadas, lugar o cosa elevada, altitud, conceptos que se presentan por encima de la verdad de Dios, por encima de las Sagradas Escrituras, autograndeza, soberbia, rechazo de la verdad de Dios, tal y como se encuentra en las Sagradas Escrituras, altivez. Y eso lo vemos y lo oímos nosotros diariamente a través de los medios de comunicación. En las instituciones educativas lo vemos. Antes habían comenzado por las universidades, pero ya ellos tienen controlados a las universidades. Ahora han bajado. Ahora lo encontramos en las escuelas elementales, los niños, presentándoles argumentos diabólicos, satánicos, que vienen de Satanás. La fuente es Satanás para trastornar, para cambiar, para transformar nuestra niñez. Argumentos. Y Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir esos argumentos y toda altivez. Porque son argumentos y altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Cómo sabemos que son fortalezas satánicas? Porque se levantan contra el conocimiento de Dios. O sea, se levantan en contra de lo que nosotros conocemos de Dios. Se levantan en contra de lo que la Biblia nos habla a nosotros de Dios. Y cuando eso sucede, hermanos queridos, y usted lo oye y se da cuenta que están tratando de derribar o cambiar o trastornar lo que la Biblia dice de Dios o lo que hemos recibido de Dios, usted debe decir rápidamente, se está levantando una fortaleza. Porque todo lo que viene en contra de Dios es una fortaleza satánica, es un argumento satánico. Todo lo que viola la Sagrada Escritura, todo lo que va en contra de la fe, conforme está en la Sagrada Escritura, no viene de Dios, viene de Satanás. Esa es la fuente. Entonces, nosotros tenemos unas armas poderosas para derribar fortalezas. Gloria a Dios. Y no solamente derribar fortalezas, sino que nosotros podemos, por las armas poderosas que nosotros tenemos, podemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nosotros, hermanos queridos, si nosotros toda la iglesia del Señor oráramos de la misma forma en relación a esto, nosotros trastornaríamos los pensamientos esos que han salido para el mundo para dañar. Los trastornaríamos, los cambiáramos. Pero como se han metido también dentro de la iglesia, hay iglesias que no enseñan esto, que no creen en esto. Hay iglesias que se llaman iglesias evangélicas que no creen en esto, ya no creen en esto. No creen la Biblia como está. Salga de aquí en esta tarde. Salga de aquí en esta tarde. No ignorando
eso que dice la Sagrada Escritura. Nosotros estamos en una milicia y no es una milicia carnal, es una milicia espiritual. Nosotros pertenecemos a la milicia del Espíritu Santo. Pertenecemos a ese grupo del Espíritu Santo que son una milicia que opera en el siglo para establecer la voluntad del Señor, para ganar almas, para libertar los cautivos. Nosotros pertenecemos a esa milicia. Y las armas de esta milicia no son carnales, son poderosas en Dios. Nosotros tenemos la oración. La oración es un arma poderosa en Dios. La oración con sabiduría, la oración conforme a la Escritura es un arma poderosa. No meramente una oración emocional, sino la oración conforme a la voluntad de Dios es poderosa. La oración en el Espíritu, que Dios inclusive como parte de la oración en el Espíritu nos ha dado un nuevo lenguaje que nosotros no lo entendemos, pero lo utilizamos para orar. Y la Biblia dice que cuando utilizamos ese lenguaje para orar, el único que entiende y entiende ese lenguaje es Dios. Ni el diablo puede entender ese lenguaje que nosotros utilizamos por el Espíritu Santo de Dios. Cuando oramos en el Espíritu. Orar conforme a la Sagrada Escritura. Hermanos, el enemigo no puede. Las armas y las fortalezas que el enemigo levanta se derrumban, son derribadas cuando nosotros utilizamos la oración en el Espíritu. Acompañamos la oración con ayuno y esa oración se convierte en un arma poderosísima en Dios. La obediencia, la fe, la sujeción a Dios, el rechazo del siglo, cuando nosotros nos convertimos en enemigos del sistema del siglo, que es desarrollado precisamente para confundir a la gente. Nosotros nos levantamos en contra de ese sistema y rehusamos ser parte de ese sistema. Eso es un arma poderosa. Eso es un arma poderosa. Pablo dijo, yo estoy crucificado para el mundo y el mundo me es crucificado a mí. O sea, estamos en guerra. Armas poderosas. El problema es cuando si un cristiano se rinde a las presiones, si un cristiano se rinde a la presión que le está poniendo los medios de comunicación, el siglo, lo que sea o quien sea, se rinde, en vez de pararse firme y decirle, no, yo soy de Cristo, punto, y se acabó. Y yo no me comprometo con esa forma, no importa cómo se llame, de dónde venga, no me comprometo, yo soy de Cristo y la forma mía de vivir es por fe. Y fe es simplemente sujetándome yo a lo que dice la Escritura, no en contra de lo que dice la Escritura, sino lo que dice la Escritura. Si eso que me están presentando viola la Escritura, pues yo no quiero saber de eso. No me abren a mí. Cuando la iglesia toma esa postura de fe, de confianza, de dependencia, de consagración al Señor, hermanos, acabamos de usar un arma poderosa para la destrucción de fortalezas. Un arma poderosa para la destrucción de fortalezas. Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros no somos esclavos de nadie. Ni somos esclavos de ningún ser humano, pero tampoco somos esclavos del pecado, no somos esclavos del siglo, no somos esclavos de Satanás, nosotros hemos sido hechos libres. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Para qué hemos sido hechos libres? Para obedecerlo a Él, para consagrarnos para Él. Por eso hemos sido hechos libres, para consagrarnos a Él, para identificarnos con Él. En todas las dimensiones de la vida, identificarnos con Él. Y eso es un arma poderosa. Por eso el diablo no pudo con la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva se consagró al Señor. Y traspasó eso a los padres de la iglesia. Por eso encontramos nosotros mártires al principio de la iglesia, personas que se consagraron al Señor, le dieron toda su vida al Señor y rehusaron comprometerse con el siglo y las presiones del siglo. Y encontramos a un hombre llamado un apóstol Pedro que le dijo a ellos, juzguen ustedes a ver si es mejor obedecer a Dios que a los hombres.
Y los amenazaron. Los amenazaron. Se amenacen todo lo que quieren amenazar. La vida nuestra es del Señor. Y es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Eso es un arma poderosa para tu fe. Cuando tú dices es mejor obedecer a Dios que a los hombres, tu alma, tu fe se fortalece cuando tú tomas esa decisión de decirle es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Tu fe se fortalece. Tu espíritu se fortalece y tu alma tiene que sujetarse a tu espíritu cuando tú dices es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Armas de nuestra milicia no son carnales, pero hay que detenernos, hay que pensar correctamente, hay que decidir, hermanos queridos, rechazar los pensamientos y las ideas que chocan con la fe y comenzar a aceptar solamente el pensamiento de Dios, aleluya, y el pensamiento positivo de acuerdo a lo que la Biblia nos está enseñando, de sujetarnos a Dios, de consagrarnos a Dios, de morir si es necesario por la fe. Cuando nosotros tomamos esa postura, queridos hermanos, son pocas las cosas que van a ganar terrenos con nosotros. Porque en adición a esa postura de esa decisión, de tomar ese tipo de decisión, entonces nos consagramos en la oración y el ayuno y en la obediencia a la palabra. Padre Santo, nos convertimos en unos guerreros poderosos para Dios. Guerreros poderosos para Dios. Nosotros no luchamos contra carne ni sangre. No luchamos contra carne ni sangre, pero las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción. Destrucción. Aniquilación de fortalezas, independientemente de donde venga la fortaleza. El argumento ese que traiga para levantar una fortaleza, no importa. Las armas que Dios nos ha dado a nosotros son poderosas para la destrucción de esa fortaleza. Y la capacidad que nos da la decisión cuando miramos esas fortalezas que vienen y miramos las armas que Dios nos ha dado, la capacidad que nos da eso a nosotros para crecer en el Señor, para desarrollarnos en Dios y desarrollar nuestra fe. Especialmente en este tiempo que nosotros estamos viviendo, tan decisivo, días decisivos. Días decisivos, queridos hermanos. Estamos a punto de que el Señor levante la iglesia. Son días, hermanos queridos, para nosotros decidir no comprometer nuestra fe, no comprometer nuestra relación con el Señor, no comprometer nuestra morada en los cielos, no comprometer la dinámica de fe, que es una dinámica relacional con el Señor Jesucristo, no comprometerla. Por el contrario, decidir crecer en esta expresión de fe, crecer, ser hoy más radical que ayer. Si el mundo hoy es más radical que ayer en sus expresiones y en su rechazo a Dios y en su falta de fe, ¿por qué nosotros no podemos ser más radical hoy que ayer en nuestra consagración a Dios y nuestra obediencia al Señor? Eso es lo lógico, ¿verdad que sí? El mundo es más radical en su rebelión contra Dios, pero entonces nosotros debemos ser más radical en nuestra consagración a Dios. Porque la fe es radical. La fe dice, Cristo es mi dueño. Cristo es mi dueño y yo vivo para Cristo Jesús. Eso es radical. Él es mi dueño y yo vivo para Él. Y Él me dio a mí una forma de vivir y yo voy a vivir conforme a la forma que Él me dio. Así que el mundo no tiene nada que decir en mi vida. Eso es radical. Pero se necesita fe para hacer eso. No solamente para decirlo, sino para vivirlo se necesita fe. Confianza y dependencia total.
Pero la fe de esos creyentes, o de la fe de esos creyentes, el Señor se agrada. Siempre se ha agradado. Siempre se ha agradado de la fe de estos creyentes. Y hoy no es diferente. El Señor se va a agradar de nosotros cuando decidimos vivir para Dios, consagrarnos a Dios. Queridos hermanos, como una evidencia, una consagración, como una evidencia de que pertenecemos al Señor y que no queremos nada que ver con este siglo impío, que tiene una condenación, un sello de condenación sobre su cabeza. Somos los hijos de Dios, el pueblo del Señor. Y Cristo viene por nosotros, ha prometido venir por nosotros. Él no va a fallarnos. Él no va a fallarnos. Nunca ha fallado, hermanos, Él nunca ha fallado, nunca fallará. Nunca fallará. Pero nosotros tenemos que tomar esa decisión. Él no la va a tomar por nosotros. Nosotros tenemos que tomar esa decisión. Si la tomamos, vamos a investigar de que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas. Poderosas en Dios para destruir fortalezas. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos. Porque tú eres bueno, por tu gracia bendita, nos miras, nos hablas, nos consuelas, nos fortaleces, nos das tu mano poderosa, nos levantas, Señor amado, y nos das testimonio de que eres con nosotros y estás con nosotros. Para que nosotros podamos guerrear independientemente de la fortaleza que se levante o el enemigo que se levante o el ataque que se levante, podamos guerrear. Aleluya. Gloria a Dios. Como los valientes del Señor, guerrear en contra de todo lo que se levante en contra nuestra y en contra del conocimiento de Dios. Gracias porque el Espíritu Santo está con nosotros. Él está con nosotros para enseñarnos, guiarnos, mostrarnos, tomar de lo de Cristo y aplicarlo a nuestras vidas. Gracias porque no estamos solos en esta lucha. Tú prometiste ser con nosotros. Te agradecemos profundamente, aleluya. Y tú has de cumplir tu palabra siempre. Siempre, aleluya. Te damos honor, adoración, culto, alabanza, gloria, honra. Esta ciudad, Señor amado, te pertenece. Tú eres el Señor. Y nosotros hacemos esa proclama, esa declaración. Tú eres el Señor de esta ciudad de Nimbus. Tu voluntad, tu plan y tu propósito se establezcan en esta ciudad. Salvando vidas, salvando almas. Aleluya. En el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso. Salvando a las familias que no te sirven, que no te conocen, que todavía no han decidido. Alcanza esas vidas, Altísimo Dios, que están dentro de tu plan y dentro del deseo tuyo de salvarlas. En el nombre de Jesucristo, Padre Santo, porque solo tú lo haces, solo tú puedes hacer. Con confianza lo hablamos y te damos gracias, Altísimo Dios, porque tú has de honrar tu palabra siempre, Altísimo. Siempre, siempre. Aleluya. El cielo y la tierra podrán pasar, pero tu palabra nunca va a pasar. Tú vas a cumplir. Aleluya. Por eso te adoramos, por eso te agradecemos profundamente, Altísimo Dios, porque en confianza declaramos estas verdades en confianza, sabiendo de lo que tú has hecho, lo que haces y lo que harás, sin faltar ninguna de ellas. A ti te damos honor, adoración, gloria y honra. Aleluya, gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias por la fortaleza que nos impartes
el gozo, la victoria que nos impartes y la administración que el Espíritu Santo hace a nuestras vidas para poder seguir hacia adelante esperando en ese día glorioso que tú has prometido venir a buscarnos. Gracias, Señor. Aleluya. Nombre de Jesucristo, buen Dios. Con confianza pedimos, con confianza lo hablamos y a ti te damos toda la gloria y la honra. Ahora y siempre, buen Dios. Amén.